Y conectamos en este punto con Jessica Trujillo, que es la presidenta de las Nuevas Generaciones en Málaga y diputada del PP andaluz en el Parlamento de Andalucía. Bienvenida a la Diana. Muchísimas gracias, Samuel. Encantada de estar un ratito con vosotros, que nos ha costado encontrar el hueco a ti y a mí Ha para venir a costado. charlar contigo, ¿eh? Nos ha Sí, costado, que pero bueno, muy bien, nunca es llevamos tarde. detrás tuyo ya un tiempo. Culpa mía, culpa mía. Las agendas políticas no son fáciles, se lo digo siempre a la gente que dice que ser político no cuesta, pues cuesta. Sí, tiene su jaleo, lo voy a reconocer. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Pues mire, como sabe, en Málaga, ahora mismo, justo en esta semana, estamos de parón académico, dado que la Universidad Ujú. de Málaga, el Sindicato de Estudiantes CEUMA, lo ha convocado porque creen que la universidad está infrafinanciada y echa la culpa de eso a la Junta de Andalucía y a su financiación de las universidades eh, privadas. Justamente desde CEUMA nos han hecho llegar una pregunta que básicamente es: ¿por qué cree que se financian a las privadas? Y si cree que esa financiación hacia las universidades privadas, ellos hablan de bastante dinero, puede llegar a erosionar la calidad que se da en las públicas. Y esa va a ser la pregunta que le voy a trasladar sobre el paro académico. Estupendo. En primer lugar, tutéame, por favor, que me hacen mayor. Y bueno, el tema del paro académico, como no puede ser de otra manera, la Junta de Andalucía y todos tenemos que respetar el legítimo derecho que tienen los estudiantes, en este caso el Consejo de Estudiantes, a convocar el paro. También tenemos que empatizar con todos aquellos estudiantes que han visto alterada su calendario académico, esos exámenes que se han cancelado, esas prácticas que se han movido, bueno, todo lo que supone un paro académico, ¿no? Que lo ha decidido el Consejo de Estudiantes, pero que también, oye, las consecuencias las sufren todos los estudiantes, estén de acuerdo o no con este paro. Y con respecto a la pregunta que me plantea, yo creo que hay que dejar las cosas muy claras desde el principio. La supuesta financiación de la Junta de Andalucía a las universidades privadas es nada más y nada menos que un bulo y una falsedad. Entonces, podemos entrar a discutir que el presupuesto que se destine a las universidades públicas de Andalucía, en este caso a la Universidad de Málaga, deba ser más, deba destinarse a ciertas partidas. Todo eso se puede discutir y, de hecho, estamos tramitando en el Parlamento de Andalucía esa ley de universidades que también, oye, abre un poco ese debate en torno a la financiación y al funcionamiento de nuestro sistema universitario público. Pero la financiación de las universidades privadas es que no existe. Es decir, la Junta de Andalucía no financia a las universidades privadas. La Junta de Andalucía autoriza a la creación y el establecimiento de las universidades privadas y además establece esos estándares de calidad que tienen que tener las universidades privadas para poder funcionar y que rigen su funcionamiento. Estándares que por otra parte, oye, que son muy exigentes y que también tienen que ver que son unos estándares también que se establecen a nivel nacional. Es decir, las universidades públicas no son solamente de Andalucía, ni siquiera las ha inventado en Andalucía el Partido Popular. Ya existían universidades privadas en Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. Lo que pasa es que eso parece que se nos ha olvidado. Entonces, generar ese debate e intentar decirle a los estudiantes o a los jóvenes que los problemas que pueda estar atravesando la Universidad de Málaga o de financiación o de las cuestiones económicas de la UMA son consecuencia de que la Junta de Andalucía está financiando universidades privadas es nada más y nada menos que una falsedad. Entonces, no podemos decirlo de otra manera. A mí me encantaría debatir cualquier otra cuestión en cuanto al sistema universitario, pero desde luego que esta es que no tiene mucha más respuesta más que decir que no se están financiando las universidades privadas en Andalucía. Como sabe, hablábamos hoy del estado de la comunidad de Andalucía. Justo teníais ese debate la semana pasada en el Parlamento. La verdad es que no vi el pleno, pero apostaría todo mi dinero a que la sanidad salió en el pleno. Me apostaría todo mi dinero y todo que todavía no he ganado, lo No apostaría perderías ni un duro, Samuel. por eso. Así que, como sabe, como es el talón de Aquiles de la gestión del Partido Popular, o el que para la izquierda es el talón de Aquiles, les quería preguntar por la sanidad, porque aunque la denuncia de Amama, como sabrán ya los oyentes, porque lo hemos comentado ya, ha sido archivada por la Fiscalía, sigue criticando la gestión del Partido Popular frente de la sanidad, la sigue criticando a la izquierda y la considera que, bueno, privatiza, o sea, es una gestión que privatiza la sanidad, que financia la sanidad privada y que empeora, dicen, los servicios públicos. Como representante del PP andaluz, ¿qué considera sobre estas críticas? Si las considera oportunas, si no, ¿qué le diría a la izquierda que considera que privatizan ustedes la sanidad? Sobre todo, bueno, creo que a los ciudadanos, a los andaluces y a las andaluzas, lo primero que hay que hacer es reconocer que nuestro sistema sanitario se enfrenta a graves retos.
¿no? Y creo que, bueno, que es evidente, ¿no? Que estamos viendo como un sistema sanitario, oye, que está presentando graves problemas, sobre todo después de la pandemia. Cada vez hay más personas inscritas y que hacen uso de nuestra sanidad. La edad de la población en Andalucía también, el aumento de nuestra esperanza de vida. Bueno, son ciertos factores que están tensionando los sistemas sanitarios. No solamente en Andalucía, los sistemas sanitarios en todas las comunidades autónomas están experimentando retos y problemas muy serios y que deberíamos abordar en un debate nacional, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo. En el caso concreto de la sanidad andaluza, lo ha dicho el presidente en repetidas ocasiones, ¿no? Lo dijo la anterior consejera de Sanidad, lo afirma también el actual consejero Antonio Sanz, que la sanidad en Andalucía tiene que sufrir un proceso de reforma y de reestructuración más serio que el que quizás se ha llevado a cabo durante todos estos años, ¿no? Yo creo que esto es lo primero que hay que decirle a cualquier andaluz, cualquier andaluza que nos esté escuchando, que no estamos de espaldas ni queremos negar que nuestra sanidad y nuestro sistema sanitario público tiene muchos retos por delante y hay mucho trabajo que hacer con la sanidad, que sin duda lo vamos a seguir haciendo. Pero claro, las acusaciones de privatización lo que consiguen es un poco enfangar el debate, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de, oye, el sistema sanitario en todas las comunidades autónomas se está enfrentando a unos retos que no se están siendo capaces de solucionar en solitario, ¿no? Cada comunidad autónoma por su cuenta. Ese sería un debate interesante, ¿no? Como sería también un debate muy interesante abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que sin lugar a dudas también serviría para fortalecer los sistemas de comunidades autónomas tan infrafinanciadas como es el caso de Andalucía, que necesitamos al año 1.500 millones de euros más para equipararnos con la media de lo que recibe el resto de comunidades autónomas en nuestro país. Esos serían debates interesantes. Pero cuando entramos en el campo de la privatización, claro, ya ahí es cuando un poco se nos ve el plumero, ¿no? O se ve que es lo que estamos intentando trasladarle a la población. Porque, igual que comentábamos antes con el caso de la universidad, la privatización, cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, se llamaba conciertos. Es decir, el término privatización lo han acuñado ahora, desde que gobierna el Partido Popular. Pero cuando gobernaba el Partido Socialista, la señora María Jesús Montero, que fue consejera de Sanidad, se refería a este escenario como concierto. De hecho, hay Y el declaraciones delegado, si me permite, el delegado de salud en Málaga, Dani Pérez, también lo defendía hoy. Sí, era el término que se usaba, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, claro, privatización, entiendo que, bueno, ahí está un poco la intención política de intentar confundir un poco a los ciudadanos. Entonces, lo que existía con el Partido Socialista, esos conciertos que ahora le llaman privatización, la señora María Jesús Montero lo defendía como un complemento necesario y que venía a complementar el sistema sanitario público. Nosotros no solamente hemos bajado la proporción, que no la cantidad, ¿no? Que con esto también, y cuando las cosas se dicen claras, creo que no hay problema. El presupuesto que se destina a la sanidad pública ha subido exponencialmente, como todo el mundo sabe. Por lo tanto, la cantidad que se destina a conciertos también se ha incrementado, pero proporcionalmente es inferior a la que destinaba el Partido Socialista. Proporcionalmente. Pero es que vamos a más. Cuando se acusa a Andalucía de estar privatizando la sanidad, se obvia o se confía en que los ciudadanos, oye, pues que no investigan o casi que no están en el mundo, ¿no? Porque Castilla-La Mancha, en la que gobierna el Partido Socialista, como tú bien sabes, tiene un porcentaje de conciertos superior al andaluz. Y esto invitamos a cualquier persona que nos esté escuchando a que lo compruebe. Pero es que vamos a más. Es que Cataluña, en la que gobierna, oye, no le vamos a pedir al señor Illa que acabe ya con los conciertos porque sería ser poco generosos, ¿no? Eso no es cortesía, no es demasiada cortesía porque, hombre, me imagino que idear un modelo alternativo que obvie los conciertos sanitarios tiene que tener muchísimo mérito y requiere mucho esfuerzo. Pero entendemos que el señor Illa en Cataluña, que tiene cerca de un 20% de su presupuesto público destinado a conciertos, ya tendrá encima de la mesa un plan para dejar de privatizar la sanidad en Cataluña. Creo que esto no está pasando. Entonces, mientras que esto no esté pasando y en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista la privatización se llame concertar, y mientras que en Cataluña, que tienen unos conciertos infinitamente superiores a los que tenemos en Andalucía, creo que el debate de la privatización no tiene tampoco mucho sentido y no dejan de ser también ganas de embarrar un poco y de esquivar el debate que es los problemas reales que tiene nuestro sistema sanitario
y centrarlo en politizarlo todo, embarrar y un poco seguir el camino el mismo camino que se ha seguido con el tema de los cribados del cáncer de mama, ¿no? Que al final pues se han pasado muchísimo de frenada y lo que fue un problema de gestión que se abordó con honestidad y en el que se está trabajando, al pasarte de frenada se convirtió en acusaciones aquí en el Pleno de que los profesionales habían accedido por orden del Partido Popular para borrar y modificar historiales de las mujeres, lo cual es una absoluta barbaridad y que en la Fiscalía los que han dicho que evidentemente eso era una barbaridad, ¿no? Creo que ese es un ejemplo de lo que es pasarte de frenada a la hora de abordar los problemas que tenemos en Andalucía. Le voy a pedir intervenciones breves porque tengo muchos temas que sacarle y relativamente poco tiempo, pero quiero que hablemos de economía, porque entre la infrafinanciación histórica de Andalucía y la mala gestión pasada en materias de economía en la Junta de Andalucía, pasada ya sabrá usted a qué me refiero, pues la situación económica en la Junta de Andalucía y la gestión sobre la materia pues es importante, ¿no? Desde el Partido Popular siempre decís que vosotros sois muy buenos gestores en la economía, así que les quiero preguntar, les quiero decir si que considera usted que la gestión económica actual de Andalucía es buena, porque ya sabe todas las críticas que le hace la izquierda, que creen que están ustedes, por un lado, diciéndole que no a esa rebaja o a esa quita de la deuda, ¿no? que ofrece el gobierno, y por otro lado, privatizando. Todo es privatización, como dicen desde la oposición. ¿Qué considera usted de estas críticas? Lo más importante que ha pasado en Andalucía es que desde que gobierna el Partido Popular esto ya no es un infierno fiscal. Y eso también es indiscutible. La presión fiscal, nosotros hemos pasado a ser de las comunidades autónomas que más presión fiscal tenía, a ser la segunda que menos presión fiscal ejerce sobre sus ciudadanos. Esto es una cuestión del modelo que defiende cada uno, ¿no? Nosotros defendemos, somos liberales, defendemos que el dinero no tiene que estar en el bolsillo de la gente. Por lo tanto, en 7 años se han bajado los impuestos 7 veces. Y ese es el modelo que nosotros defendemos, que los ciudadanos y los andaluces tienen que ser libres y tienen que poder decidir dónde y en qué se gastan el dinero, y no defendemos un gobierno que los mantenga asfixiados fiscalmente. Con esa bajada de impuestos hemos conseguido ser más atractivos. Es decir, se está recaudando más, las empresas quieren venir a Andalucía, tenemos récord en autónomos, tenemos récord en creación de empresas en Andalucía, 8 de cada 10 nuevas empresas que se están creando en este país están creando en Andalucía. Oye, esa es muy buena señal, esa es buena señal y tiene mérito recaudar más bajando los impuestos. Lo que no tiene mérito y no requiere mucha técnica es tener una recaudación histórica como tiene el gobierno de Sánchez con una presión fiscal histórica. Es decir, cuando tú le subes los impuestos a la gente cerca de 100 veces, es natural y es normal que esté recaudando más que nunca. Lo que tiene mérito es recaudar más que nunca, dejándole a la vez el dinero en el bolsillo de la gente, no el dinero a los súper ricos, que es lo que les gusta decir. O sea, los impuestos se han bajado absolutamente a todos los andaluces, como no puede ser de otra manera, a los tramos más bajos de la declaración de la renta, las ayudas para los veterinarios, para las actividades extraescolares, muchísima gente que la gente nota directamente en su bolsillo. Entonces, esa es la economía real, lo que está haciendo el Partido Popular por la economía de Andalucía. Por otra parte, la condonación de la deuda no es nada más que lo que debías como andaluz, ahora lo debas como español. Eso no tiene ningún misterio. La comunidad autónoma que necesita que se le quite la deuda en España es Cataluña, porque tienen serios problemas de financiación. Es decir, tienen una deuda que no les permite acceder a los mercados, no se pueden librar de su deuda. Entonces necesitan, por así decirlo, que esa deuda desaparezca de las cuentas de Cataluña y endosárselas al Estado, ¿no? Y endosárnosla a todos los españoles. Entonces, no es una demanda que tenga Andalucía, no tiene un problema de deuda. Andalucía no tiene un problema para financiarse en los mercados. Andalucía tiene un problema de infrafinanciación, que es lo que no nos permite equipararnos con el resto de comunidades autónomas. Entonces, lo que no se le puede decir a las comunidades autónomas que perciben menos que otras comunidades autónomas es quitarle el dinero del bolsillo a la gente, porque eso te sigue colocando en una posición de desigualdad con el resto de comunidades autónomas. Nosotros lo que pedimos es poder competir en igualdad de oportunidades con el resto de autonomías que hay en este país. Si hablamos de economía, aunque ella no sea ministra de Economía tal cual, pero hay una mujer de la que hay que hablar, que es la ministra candidata de Hacienda, María Jesús Montero. Quiero preguntarle qué le parece como candidata socialista María Jesús Montero, qué sensaciones le da de cara a las elecciones que tenemos en tan solo unos meses, y si crees que viniendo del gobierno del que viene, siendo la ministra que va a dar la quita de la deuda a Cataluña, y según ella, la ministra que se le ofrece a Andalucía y Andalucía no la acepta, ¿qué considera que va a pasar con el Partido Socialista liderado por María Jesús Montero? Bueno, creo que eso lo tendrán que decidir los andaluces, ¿no? En las urnas, cuando toque que los andaluces vuelvan a decidir libremente, como no puede ser de otra manera, qué quieren para nuestra tierra.
Pero personalmente creo que ha sido una apuesta complicada, difícil de entender, el que el Partido Socialista de Sánchez haya designado a María Jesús Montero como candidata a presidir Andalucía. Ya la conocemos. Yo creo que el gran problema que tiene María Jesús Montero, y en este caso el sanchismo, porque esto forma parte del proyecto del sanchismo de controlar todas las comunidades autónomas, esa apuesta, el problema que tiene es que los andaluces la conocemos y no se nos ha olvidado. Y bueno, tú eres joven, yo no tanto, yo creo que tú eres más joven que yo. Bueno, Somos jóvenes, pero no lo suficientemente jóvenes como para no saber lo que pasaba en Andalucía durante los muchos años durante los que María Jesús Montero ha sido consejera aquí. María Jesús Montero ha estado presente y ha sido consejera en las peores épocas de la Junta de Andalucía en Andalucía. Caso de los ERE, la FAFE, o sea, María Jesús Montero ha sido protagonista de absolutamente todos esos escándalos y a día de hoy su respuesta es decir que aquello no pasó y que aquello ha sido un invento, ¿no? Ahora nos quieren hacer creer que el tema de los ERE no pasó. Yo creo que esa es una gran mochila que tiene María Jesús Montero como candidata, que en Andalucía la conocemos, y los mismos andaluces que ya castigaron al PSOE de los ERE creo que se van a acordar que María Jesús Montero forma parte de ese PSOE de los ERE. Y por otra parte, el papel que tiene ahora como ministra y como vicepresidenta, cuando sus políticas le dan la espalda constantemente a las necesidades y a las reclamaciones que le plantean, ya no el Partido Popular de Andalucía, sino los andaluces, ¿no? Y lo que nos propone, lo que nos ofrece es un poco cortinas de humo, como ese tema de la quita de la deuda, que yo creo que no ha colado y que los andaluces somos críticos y sabemos informarnos y sabemos discernir entre lo que es un engaño, lo que es propaganda y lo que es una buena medida para nuestra tierra. Creo que no ha colado lo que han intentado hacer con la condonación de la deuda y que todo el mundo sabe que es una medida, por mucho que nos quieran decir, oye, tu deuda también me la quedo, que es una medida diseñada para y sobre todo una exigencia del independentismo catalán. Entonces yo el pronóstico, las expectativas que le veo confiando en el criterio y en el sentido común de los andaluces no son muy optimistas, pero bueno, tendrán las urnas, dirán cómo le va a María Jesús Montero en las elecciones. últimamente al Partido Popular le explotan bastantes polémicas aquí, por lo menos en Andalucía, desde los cribados del cáncer de mama hasta ahora la Diputación de Sevilla, tengo apuntado, la Diputación de Almería. La Diputación de Almería, que detuvieron al presidente de la Diputación, un presunto caso de corrupción relacionado, ¿no?, con la compra de material sanitario durante la pandemia, y publicaba el diario.es el pasado martes que la Junta contrató a varias de las empresas, a 3 de las empresas salpicadas por esta presunta trama, con la propia Junta de Andalucía. Quiero que me valore cómo ve el caso, si tiene preocupación porque pueda ahondar en el partido, o cómo lo veis desde el Partido Popular, si creéis que puede ser vuestro ERE andaluz, sería demasiado, pero ¿hasta dónde cree que puede llegar este caso? Porque si esto lo hubiese pasado en la Diputación de Badajoz, por ejemplo, donde el hermanísimo del presidente, pues estarían ustedes criticándolo bastante. ¿Qué le parece este presunto caso de corrupción? Creo que la gran diferencia de lo que ha pasado con lo que ha pasado en la Diputación de Badajoz es que el señor Gallardo es el candidato de nuevo que elige el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista lo que hace cuando sale o salta algún escándalo de corrupción es negar la mayor, es poner las manos en el fuego por Santo Cerdán, es poner las manos en el fuego por Ábalos y es permitir que el señor Gallardo vuelva a ser candidato a las próximas elecciones, lo cual es absolutamente sonrojante por tener enchufado al hermano del señor Sánchez en la Diputación. Esa es una manera de gestionar este tipo de situación y cuando salta algún escándalo de corrupción, y después está la manera de gestionar este tipo de situaciones que tiene el Partido Popular. En menos de 2 semanas hay un nuevo presidente de la Diputación, hay un nuevo presidente del Partido Popular de Almería, hay un nuevo secretario general del Partido Popular de Almería y, bueno, las tramas, las corrupciones, las empresas que salgan ahora en los periódicos, la verdad es que de ese artículo que me has comentado en concreto no he escuchado, no he leído, pero de todo lo que tenga que investigarse, de todo lo que tenga que salir, en manos de la justicia está. El Partido Popular, y en este caso el Partido Popular de Andalucía, ha hecho lo que deberían hacer todos los partidos, que es cesar a esas personas de su cargo, ha dimitido también el alcalde de Fines y dejar que la justicia diga lo que tiene que decir en relación a este caso. Yo creo que no hay otra manera más honrada y decente con la gente de poner a disposición de la justicia todo lo que puedan requerir de nosotros. En eso estamos. Me va a permitir la pregunta malintencionada. Cada vez que salta algún caso de corrupción en el Partido Socialista, sobre todo
son los últimos años, ¿no? Vinculado al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de su partido pide directamente la dimisión del presidente del gobierno y de secretario general del PSOE, que es la misma persona que es Pedro Sánchez. Es decir, apuntan ustedes hacia una persona hacia la que ahora mismo no le pesa ningún tipo de imputación ni de procesamiento judicial, que es el presidente del gobierno, de otra cosa porque es una persona aforada. Pero cuando su número 2 y su número 3 fueron salpicados, ustedes señalaron al número 1. Les quiero preguntar, dado que el presidente de la Diputación de Almería, ustedes les han retirado la confianza porque creen que hay algo de corrupción, si lo han quitado por algo, ¿qué debería pasar a la dirección nacional, bueno, a la dirección autonómica, perdón, del Partido Popular? Porque ustedes siempre hablan de que si Sánchez, su número 2, pues él tiene que dimitir. ¿Qué pasaría con quien apoyó en su momento al presidente de la Diputación de Almería, que entiendo que fue la dirección nacional? Es decir, ¿no cree ahí que hay un doble rasero, que seguramente se lo puedan estar preguntando a nuestros oyentes? No, hay mala intención, pero creo que se puede explicar con cierta naturalidad. Es decir, estás hablando de administraciones diferentes, y lo que ha pasado, lo que está pasando con el gobierno del señor Sánchez, está pasando con la gente de su equipo, con la gente que se sienta a su lado, con sus ministros, con su ministerio, que depende orgánicamente del Ejecutivo que él dirige, con su fiscal general, con su mujer y con su hermano. Es decir, nosotros no estamos pidiendo la dimisión del presidente del gobierno porque ha salido un escándalo de corrupción en un pueblo o en una provincia gobernada por el Partido Socialista. No es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es que el entorno y el equipo y el Partido Socialista, en el momento en el que Pedro Sánchez está al frente del Partido Socialista y del gobierno, está absolutamente rodeado de corrupción. O sea, sus secretarios de organización de la ejecutiva que él dirige directamente, los ministros de su ejecutivo, por no hablar de eso, de su mujer, de su hermano y de su fiscal general. Entonces, es decir, entiendo que si esa presunta caso de corrupción relacionados con los contratos del SAS que se están investigando en Andalucía, entiendo que si hubiera algo grave, ustedes pedirían la dimisión de Juanma Moreno. ¿qué es algo grave? Algo grave significaría una condena o indicios claros, porque todavía no hay ninguna condena a Ábalos y ustedes piden la dimisión de... ¿Te refieres a Ábalos y a Cerdán, a los que están en la cárcel, dices? En prisión provisional, efectivamente. Sí, pero es que algo grave ¿a qué te refieres? Algo grave me refiero a una condena. Imagínese que hay una condena a los administradores de los contratos del SAS. Entiendo que no a ningún consejero responsable porque Me estás hablando son de los niveles contratos distintos. me estás Sí, hablando ese de los contratos. presunto, claro, ese presunto caso de corrupción que Ah, dice la izquierda que es gravísimo. Si hubiese una condena de un consejero o relacionado a una consejería de la actual Junta, claro, pero ahora ¿quién ya Claro. estamos metiendo en el mismo saco el tema de, por ejemplo, que hayan enchufado o que Ábalos haya contratado prostitutas con dinero Ujú. público, ¿no? O coldo, con que se esté cuestionando el método de contratación de la Consejería de Sanidad, que es lo que se está dirimiendo ahora mismo en los juzgados. Es decir, durante la pandemia, los procedimientos especiales para contratar que se establecieron y en base a los que contrataban todas las comunidades autónomas, que ahora están siendo objeto de escrutinio, que por otra parte están en su legítimo derecho de analizar y de investigar cómo se hicieron aquellas contrataciones. Toda esta información está en poder de la justicia, como no puede ser de otra manera. Y lo que se está dirimiendo aquí es la vía administrativa a través de la cual se contrató. No que nadie, ni ningún consejero, ni ningún gerente del SAS se haya metido dinero en el bolsillo, ni que haya contratado muchísimo menos a prostitutas con dinero público, ni a la Jessica, ni a nadie. Entonces, ¿queremos emparejarlo y queremos convertirlo en los mismos casos que te pueden someter a un procedimiento judicial? Podemos. ¿Me parece tratar a los ciudadanos como si fuesen tontos? También, porque cuando uno está en política y cuando uno tiene responsabilidades en la administración, es un trabajo que tiene muchísimas consecuencias, ¿eh? Y que decisiones que forman parte de tu trabajo y de tus competencias te pueden llevar a tener que después dar explicaciones frente a un tribunal en todos los ámbitos, ¿eh? Le puede pasar a un concejal de un pueblo el más pequeño de este país, le pasa a un consejero, le pasa al presidente del gobierno. Situaciones que son consecuencia de tu trabajo y de tu labor administrativa. Eso es lo que está pasando con el SAS. Otra cosa es que querramos llamarle corrupción sanitaria porque la privatización y porque se quiere cuestionar que durante la pandemia y la manera de adjudicar contratos. La justicia tendrá que decir si el procedimiento administrativo era correcto o no. Pero creo que está intentando colocar esos dos panoramas en un mismo nivel cuando, a mis ojos, y creo que a ojos de cualquiera que analice esas dos situaciones,
distan mucho la una de la otra. Pero yo le pregunto a los que le preguntaría la oposición o los que le preguntaría quizá algún ciudadano. Yo simplemente le traslado, soy periodista. Y yo te Por... respondo como le respondería a cualquier Efectivamente, tú ciudadano, cualquiera de la responderías, oposición, evidentemente. efectivamente, simplemente por terminar, el gobierno de España sabe que no tiene presupuestos, no tiene estabilidad, no tiene senda de déficit, no tiene el apoyo de Junts. Si seguimos así, diciendo cosas que no tiene, igual no tiene ni fiscal. Entonces, le quiero preguntar, ¿qué considera usted que debería hacer ahora mismo el presidente del gobierno? Porque no tiene presupuestos desde la legislatura anterior. ¿Considera usted que tiene viabilidad política para continuar los años que le quedan de legislatura? ¿O considera que, por el contrario, debería adelantar elecciones? Como le habría pedido, como pidió precisamente Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Es más que evidente que no, pero bueno, también es más que evidente que el gobierno no respeta las reglas del juego que respetan el resto de partidos, ni el resto de dirigentes, ni de presidentes que tenemos en este país. O sea, Pedro Sánchez yo creo que ha inventado unas líneas del juego absolutamente nuevas, que las líneas rojas las ha desdibujado y las ha borrado completamente, y el propio Pedro Sánchez del pasado estaría absolutamente escandalizado con el Pedro Sánchez del presente, ¿no? Estamos Acaba de hablando de que opinión. Pedro Sánchez decía que un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina y que tenía que dimitir inmediatamente el gobierno que no fuese capaz de aprobar presupuestos. Él no solamente no los aprueba, sino que no los presenta. Es decir, él Su obligación. incumple la obligación constitucional no de aprobarla, porque puede ser que no los apruebe, pero sí que está obligado a presentarlos. Lleva incumpliendo esa obligación 3 años, 3 años. Ujú. Le siguen mintiendo y le preguntan por el tema y él sigue afirmando que sí, los presentará. María Jesús Montero dice, sí, los presentaré. No los van a presentar, no los van a presentar por el simple hecho de que sería colocar sobre papel los agravios tan evidentes que hay en cuanto a distribución territorial de los recursos del Estado, ¿no? Y por otra parte, un gobierno que se sostiene en base a unos apoyos que son muy frágiles, que no son apoyos, no son chantajes. Entonces, por mucho que el Partido Socialista y que Sánchez se empeñe en decir que lo que hay es un gobierno de coalición progresista, eso creo que ha quedado más que plasmado que no es así, que no es un gobierno de coalición, que simplemente está Sánchez, está Sumar haciéndole de monaguillo y hay un montón de partidos independentistas que lo tienen chantajeado y que a la primera de cambio, como hace la señora Noguera de Junts, le meten las cabras en los corrales y lo abochornan públicamente. Y él sigue intentando hacernos creer que lo que hay es una mayoría parlamentaria con un mínimo hilo conductor, cuando no es cierto. Entonces es más que evidente que está gobernando en una minoría bochornosa, sometido a unos chantajes que le obligan a tomar decisiones de las que se avergonzaría el mismísimo Pedro Sánchez del pasado, pero también es más que evidente que no está dispuesto a ofrecer una alternativa democrática a los ciudadanos de este país, porque ya debería haberlo hecho. Y es evidente que no está dispuesto a dejar que los ciudadanos hablen cuando deberían hacerlo, sobre todo por la evidente situación de debilidad parlamentaria, por mucho que él quiera gobernar de espalda al Parlamento. El Parlamento es la voz de los andaluces y es la legítima representación democrática de la gente y no se debería permitir decir que él puede gobernar de espalda al Parlamento. Y sobre todo también por ese incumplimiento flagrante de no presentar presupuestos, porque tenemos un país sin proyectos, sin futuro y sin dirección, lo cual es muy grave. Y creo que las consecuencias de todos estos años de mal gobierno vamos a estar pagándolas desgraciadamente, durante muchísimos años. Si de usted dependiera, sí o no, le pido, que llevamos el doble de tiempo que habíamos dicho. ¿Aceptaría usted la petición que le hace el presidente de Vox, Santiago Abascal, de presentar una moción de censura a Pedro Sánchez? Y es que no me gusta mucho lo que me encajonen en un sí o no, porque es un poco quiz. Yo solamente te digo que el presidente de Vox tuvo su oportunidad de presentar su moción de censura, la presentó, los resultados serían más o menos satisfactorios para él, no puede presentar otra, porque como él bien sabe es un cartucho que solamente puedes quemar una vez, entonces el presidente de Vox debería hacer con su grupo parlamentario lo que él considere, y el Partido Popular está haciendo con su grupo parlamentario y con el tema de la moción de censura lo que libremente considera, ¿no? Que no somos y no son los compañeros del Congreso de los Diputados ningunos novatos, ¿no? Creo que habría un debate que tampoco tiene mucha importancia si no hay apoyos evidentes, que hasta el día de hoy no los hay. Entonces creo que Vox orbita en torno a un debate un poco fútil, también con
con intenciones electoralistas, y el tema de la moción de censura, yo creo que cualquiera que eche números sabe que ahora mismo no es un debate real. Eso suena, ¿no? Si me permite, suena, ¿no? No, Señor- la explicación ha sido un poco más elaborada que un no. Señora Trujillo, gracias por venir a la Diana y por darnos el doble de tiempo que yo le he pedido. Así que muchas gracias por venir y la invitaremos más adelante. Gracias a ti, Samuel. Un saludo. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.